Vamos a ver apenas los 10 segundos de gestualidad de Máximo cuando Kicillof, en una actitud componedora, agradecía a los sectores tras las elecciones. Veámoslo. Quiero agradecer después que andan por ahí a los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. Es como una especie de gesto de un nene caprichoso, de un alumno que se porta mal, hace caras para sus compañeritos cuando la maestra da la lección. Y tanto estos gestos como Cristina bailando en el balcón parecen mensajes más para la propia tropa, para sus seguidores acérrimos, que para el conjunto del movimiento peronista o de los ciudadanos a conquistar, ¿no? Miércoles 29 de octubre titulamos nuestra columna de hoy, día 689, la toxicidad de Cristina. Porque como Alfonsín con De la Rúa o Menem con Duhalde, Cristina prefiere más competir con Kicillof o mañana con cualquier otro referente peronista que pudiera sucederla, que hacerlo contra Milei. Se alegra más de lo que sería una derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires para poder asignársela a Kicillof, que una derrota de la Libertad Avanza. En septiembre, cuando el justicialismo fue claro triunfador en la provincia de Buenos Aires, no lo celebró. Tampoco el presidente del PJ bonaerense, su hijo, participó del acto de festejo en La Plata. En cambio, domingo salió al balcón, lo que ya es más un lugar de exposición que un lugar de encierro, para precisamente exponer rítmicamente su alegría cuando se avisoraba que el peronismo no estaría ganando la provincia de Buenos Aires. Celebra más una derrota de Kicillof que una de Milei, cumpliendo con el axioma de Freud sobre el narcisismo de las pequeñas diferencias, vulgarmente expresado en peor es la astilla del mismo palo. Freud describió el narcisismo de las pequeñas diferencias como una pulsión que lleva a los miembros de una misma comunidad a enfrentarse entre sí con mayor ferocidad que contra los enemigos externos. En el fondo, todas estas disputas no nacen de la diferencia, sino de la cercanía. El otro se vuelve insoportable precisamente porque se parece demasiado. Alfonsín murió en el año 2009, 30 años después de haber dejado de ser presidente a los 82 años. Menem murió en 2021, después de 32 años de haber dejado la presidencia a los 91 años. Cristina cumplirá 30 años de haber dejado la presidencia recién en 2045. O sea, faltan 20 años y 5 periodos presidenciales. Demasiado tiempo para que la política argentina continúe girando a su alrededor. La inmediata aparición del tuit de su hija putativa, Mayra Mendoza, insinuando el propio domingo que había sido un error de Kicillof de doblar la elección, adjudicando una equivocación antes del conteo final y asumiendo como cierta la hipótesis de que se habría obtenido más votos unificando ambas elecciones, transmite la imperiosa necesidad de ver un error y comunicar, aunque sea contraproducente para su propio partido político. Aprovechando el triunfo del oficialismo en Santiago del Estero, Mendoza sostuvo que con una sola elección era posible, sin mencionar que nada tiene que ver las elecciones legislativas del resto del país, porque Santiago del Estero elegía gobernador. Su mensaje, difundido en las redes sociales, fue interpretado como un nuevo pase de factura dentro del peronismo de la cámpora, buscando reinsertar la idea de que Cristina Kirchner tenía razón al advertir sobre los riesgos de separar los comicios. Vamos a colocar en nuestro video wall ese mismo texto. Hoy, a 60 horas del fin del comicio y el conteo final de los votos, el debate es quién fue el ganador, habiendo una mínima diferencia de votos en la discusión de lo que podría generar la patética paradoja de que Santilli se hubiese pelado innecesariamente, porque finalmente Jorge Tayana o le gane o le empate, en cualquier caso un empate técnico por diferencias de mínimos decimales. Es más, Tayana había obtenido 41% de los votos provinciales contra 32% de Néstor Kirchner cuando compitió para diputado en el año 2009 y 37% de Cristina Kirchner también para diputado bonaerense en el año 2017. Vemos una tabla que compara las elecciones legislativas del PJ desde 1985, justamente la compartió Mayra Mendoza, para mostrar que la mejor elección fue la de Cristina Fernández de Kirchner en 2005. Pero además revela otras cosas, lo que mencionábamos recién, y es llamativo aún que su mejor elección cuando Cristina Kirchner obtuvo 46% de los votos en 2005, había 77% de participación, y la cantidad de votos totales fue poco más de 3 millones. Tayana, con el casi 41%, tuvo 3,5 millones de votos, es más votos
que ella. Y es claro que las elecciones se miden porcentualmente porque lo que se pelea es la representación, pero los números absolutos revelan también otros elementos, los cambios generacionales, la incorporación de nuevos jóvenes a la vida política, el desgaste histórico de las fuerzas políticas. Y tomándolo en términos absolutos, la cantidad de gente, Tayana movilizó más gente a las urnas para votar por el peronismo que todas las oposiciones históricas peronistas bonaerenses anteriores. Es llamativo entonces, y quizás esto indique que la derrota se debe más a cambios epocales, generacionales, que hablan del desgaste histórico de los límites en términos absolutos del peronismo como fuerza dominante. Mayra Mendoza con su tuit o Máximo Kirchner con sus gestos, mientras el domingo en el acto hablaba Kicillof, son dos hijos, uno político y otro de sangre, con los que Cristina Kirchner aspira a estirar su ciclo vital, podríamos decir, vampirizando simbólicamente a las generaciones de sus descendientes. Grabois es otro de los elegidos para competirle etariamente a Kicillof, y su último engendro fue postular a Urtubey en San Juan a ver si podía instalar otro prepresidencial para 2027 que le compita generacionalmente también al gobernador bonaerense. Vamos a ver apenas los 10 segundos de gestualidad de Máximo cuando Kicillof, en una actitud componedora, agradecía a los sectores tras las elecciones. Veámoslo. Quiero agradecer después que andan por ahí a los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. Es como una especie de gesto de un nene caprichoso, de un alumno que se porta mal, hace caras para sus compañeritos cuando la maestra da la lección. Y tanto estos gestos como Cristina bailando en el balcón parecen mensajes más para la propia tropa, para sus seguidores acérrimos, que para el conjunto del movimiento peronista o de los ciudadanos a conquistar, ¿no? Uno de los dirigentes sindicales, a los que le cayó mal la reacción de Cristina tras el resultado electoral, fue el secretario general de la CGT, Héctor Daer. Además, el dirigente defendió el desdoblamiento diciendo que así se garantizaban cargos en los consejos deliberantes y el poder territorial en la provincia de Buenos Aires. Eso que la intendenta de Quilmes había insinuado que había dicho que unificando las elecciones en Buenos Aires habría significado un triunfo como el de Santiago del Estero. Pero Mayra Mendoza también fue la primera que tiró la primera piedra, en la interna. Apenas cerraron las urnas y salió a cuestionar el desdoblamiento electoral con otro mensaje aún más llamativo desde la lógica del pensamiento del núcleo duro del kirchnerismo. Mediante un tuit escribió: el conurbano va a salvar a la patria. Y Cristina Kirchner tenía razón, no importa cuando leas esto, o sea, siempre tiene razón. El mito del líder infalible es, en el fondo, una forma política de pensamiento religioso. Supone la existencia de una figura que no yerra nunca, que ve más allá de los demás y que, por tanto, debe ser obedecida antes que discutida. Desde la filosofía crítica, de Kant a Hannah Arendt, se advierte que esta suspensión del juicio individual es la antesala del autoritarismo. Cuando la razón se subordina al carisma, la política deja de ser un ámbito de liberación para volverse escena de fe. El líder infalible no necesita tener razón, basta con que su palabra se vuelva la medida de la verdad. La verdadera fuerza política, decía Gramsci, nace del debate, de la lucha por la hegemonía y la crítica, y no de la obediencia ciega. La frase "Cristina siempre tiene razón" se vuelve una especie de mantra identitario, pero en su aparente fidelidad late la paradoja. Aquello que comenzó como una expresión de lealtad política puede convertirse en un obstáculo para la autocrítica y la renovación. En términos filosóficos, es el riesgo de confundir la verdad política, siempre dinámica, contextual y construida colectivamente, con una verdad revelada que no admite matices ni revisiones. La obsesión de Cristina Kirchner por perpetuarse condena al peronismo a ser una minoría intensa. Como le dijo aquí en este mismo programa, Goyaski, el secretario general de la CTA, que también defendió la táctica de haber desdoblado las elecciones porque en sus palabras le permitió al peronismo ganar territorio en cada municipio al costo menor de haber perdido 1 o 2 diputados. Goyaski sostuvo que el peronismo debe priorizar la preservación del poder territorial, que se basa justamente en esas conexiones con el territorio y probablemente también con los sindicatos, estrategia que contrapone a la excesiva dinámica polarizadora que impone los medios de comunicación como las redes, terrenos en el que los libertarios actúan como peces en el agua. Y la lógica en la que parece haber caído Cristina, Máximo y Mayra Mendoza, con los gestos y los mensajes que se viralizaron, logra el efecto contrario.
Si lo vemos desde la filosofía política, podríamos decir que toda comunidad política enfrenta este dilema: la tensión entre conservar su identidad y doctrina o abrirse para adaptarse. La fidelidad a un dogma sostiene la identidad, pero tiende al sectarismo. La apertura garantiza la supervivencia, aunque también corre el riesgo de convertirse en oportunismo si se diluye demasiado las ideas y las doctrinas iniciales. La clave de la política correcta sería justamente mantener un equilibrio entre ambos polos. Y allí Aristóteles llamó este equilibrio el término medio, el mesostes. El mesostes es, como lo definió él, el punto de virtud entre dos extremos viciosos. O sea, toda virtud llevada al extremo se convierte en defecto. En este caso, el exceso y el defecto. En su Ética, Nicómaco explica cómo la virtud no consiste en eliminar las pasiones o impulsos, sino en regularlos conforme a la razón, como deciría el hombre prudente. Así la valentía, por ejemplo, se sitúa entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la prodigalidad y la avaricia, y lo esencial del término medio, además de la moderación por sí misma, se refiere a la proporción justa, a actuar de acuerdo a la medida que exige cada circunstancia concreta. Trasladado al campo político, el término medio implica evitar tanto el fanatismo ideológico como el oportunismo vacío. Una comunidad virtuosa, como el individuo virtuoso, debe sostener principios firmes sin convertirlos en dogma y adaptarse a la realidad en cada momento sin traicionarse. Sin debate, sin error, sin la posibilidad de inclusión, Cristina, como cualquier figura histórica, se equivoca. El peronismo dejaría de ser un movimiento y se convertiría en una secta. Desde el punto de vista de sus seguidores más acérrimos, Cristina enfrenta una condena injusta y está proscripta. Quienes la idolatran sienten esa injusticia en carne propia, como si fuera ellos mismos. Y también ese punto de vista tiene cierta épica que puede incluso justificar la derrota para mantenerse firmes en una posición digna. Perdemos porque todo el sistema está en contra nuestra, nos prescribe, nos encarcela y es injusto, podrían decir. Pero esta indignación, que puede ser motor de una fidelidad militante y funcionar como una reivindicación o solidificar nuevos adeptos, no necesariamente convence más allá de los ya convencidos. No alcanza con levantar un monumento al líder para ganar, hay que conquistar a los indecisos. Y cuando no se encuentra la manera de hacerlo, incluso dentro del propio espacio, se empieza a perder hegemonía. El sector cristinista se cierra más aún en su propia reafirmación, tildando a los demás de infieles, de oportunistas, y esa actitud tensa la interna del Partido Justicialista. Uno de los que los expresó con más firmeza las críticas a esta situación fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien apuntó contra Cristina Kirchner por las intervenciones del PJ en varias provincias del norte, acusándola de querer convertir el partido en una pyme familiar. El gobernador salteño sostuvo que estas decisiones, tomadas a dedo para imponer candidatos de la cámpora, provocaron la pérdida de todas las bancas en el kirchnerismo que tenían Salta, Jujuy y Misiones, remarcando que el peronismo local pasó de tener un diputado y 2 senadores a no conservar ninguno. El mandatario apuntó también contra Sergio Berni, designado por Cristina para intervenir el PJ salteño, a quien acusó de falta de olfato político por haber desplazado a referentes de peso territorial como Sergio Oso Levi, que según Sanz la intervención impuso la candidatura de Juan Manuel Urtubey con la intención de captar parte del electorado provincial, pero la jugada terminó beneficiando a los libertarios. En paralelo, dirigentes cercanos al gobernador señalan que Cristina bloqueó un posible acuerdo con Fuerza Patria, negándole a Sanz incluso la posibilidad de sumar un diputado. Tras la derrota, Sanz profundizó sus críticas, exigiendo a la expresidenta que se haga cargo de algo y le devuelva al PJ intervenido a las autoridades legítimas. Bueno, en el mismo sentido, ayer en la sede del PJ bonaerense amaneció con carteles pegados que decían: devuelvan el PJ a los peronistas, basta de herederos y bendecidos. Con una salvedad en medio que se levantó esta noticia, fue la derecha a diario, afín al gobierno actual, y con la dinámica actual de las campañas en redes sociales y fake news, nunca se pudo corroborar el origen de este tipo de carteles. Se pueden ver aquí las imágenes de los carteles pegados, las vemos acá en el bol, donde decía esto: basta de herederos y de bendecidos, el Partido Justicialista no es una monarquía. Y cada salida al balcón de Cristina Kirchner, cada tuit con Che Milei,
Cada acción suya para colocarse en el centro de la escena como la principal antagonista con Milei, lo único que logra es potenciar a Milei y jibarizar a cualquier eventual sucesor. O sea, el gran dilema del peronismo, como ya dijimos en esta columna posterior a las elecciones, es el anti-kirchnerismo. Es que la combinación de cualquier candidato con Cristina da kirchnerismo y un 60% de la sociedad vota anti-kirchnerismo. Si Cristina aceptara retirarse, pedir su traslado de prisión domiciliaria a Calafate, por ejemplo, gozando de un entorno más espacioso, aumentaría las posibilidades del peronismo de que éste regrese al poder y hasta que pudiera generar condiciones para eventuales revisión de su condición jurídica. Pero su empecinamiento por no salir de la escena condenará al peronismo y a ella misma. Pero el narcisismo es más fuerte que cualquier pragmatismo. Por el contrario, prefiere aferrarse a que en la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde obtuvo 2% más de votos que Santoro en mayo pasado, siendo Recalde un explícito confeso camporista, mientras que Santoro era un filo alfonsinista que disimulaba su pertenencia al kirchnerismo. Este dato confirma en su imaginario que el éxito electoral vendría de radicalizar más la visión del kirchnerismo dentro del PJ, y no lo contrario, de orientarse al centro como ya intentó infructuosamente con Scioli, con Alberto Fernández, con Sergio Massa en una apuesta por el aceleracionismo. Ella va por todo nuevamente y ese todo puede significar muy poco. Pero al mismo tiempo inhibe la emergencia de nuevas canciones como las que intentó comenzar a esbozar Kicillof. Recordemos que cuando él dijo lo que dijo de nuevas canciones, quedó como una especie de blasfemo ante el círculo íntimo de Cristina Kirchner por el solo proponer una tímida renovación. Como alguna vez dijo Sergio Massa, la única forma de jubilar a Cristina será ganarle en las urnas en una interna. Massa ahora en otro ciclo vital propone unidad. Pero así como en algún momento desde el peronismo aportaba a la campaña incipiente de Javier Milei, ayudándolo con todo tipo de recursos, pensando que tácticamente con eso perjudicaba al macrismo y beneficiaba al peronismo, la mejor inversión del antikirchnerismo hoy es contribuir al protagonismo de Cristina Kirchner que nunca cese. Se ha demostrado que la campaña del riesgo Cuca es efectiva y es una elección que no solo aprendió Milei sino Trump, tan efectiva que hasta empleando en Estados Unidos términos como, por ejemplo, decirle a los demócratas American Peronists para desautorizarlos. Hoy es mucho más fuerte el antikirchnerismo y antiperonismo que el anti-Milei. La estrategia electoral del peronismo de parar a Milei es un error, porque en esta polarización la estrategia de la Libertad Avanza de parar al kirchnerismo es más potente. Si Milei exageró cuando dijo que metió presa a Cristina, entendiéndolo generosamente como que no hizo alegato de oreja en la Corte Suprema para que siguiera posponiendo su definición, podría no estar exagerando si alegase frente a la Cámara Federal pidiéndole con indulgencia que tenga indulgencia con el protagonismo proselitista de Cristina en su balcón. Hoy hay un artículo publicado en La Nación que compara la condena de Cristina Fernández con las de Sarkozy, condenado en 2021 por corrupción y tráfico de influencias, que cumple su pena desde octubre de 2025 en el formato de prisión efectiva en la Santé, la prisión de París. Y antes había estado con arresto domiciliario con control electrónico tras el proceso judicial que respetó los tiempos institucionales y la independencia del Poder Ejecutivo del Poder Judicial. En su caso se presenta como un ejemplo donde el Estado de Derecho aplica la ley incluso a expresidentes sin privilegios ni excepciones. Las consideraciones de la justicia hacia Cristina Kirchner terminan expresando una lógica que debilita el principio de igualdad ante la ley y refuerza la percepción de impunidad, especialmente cuando las decisiones judiciales son interpretadas políticamente y no como actos autónomos de la justicia. Y esto contradictoriamente hace que las características de la condena perjudiquen su imagen ante la sociedad en lugar de fortalecerla como creen sus seguidores. En Brasil, es otro ejemplo, Bolsonaro le impidieron hasta el uso del celular y previamente Lula estuvo casi 2 años de prisión real prácticamente incomunicado en una cárcel común. Pero Lula, como Mandela, es de aquellas personas que cuanto más se las ataca, más se las agranda, y Cristina no es Lula, desgraciadamente, para la Argentina.